Letras FM presenta Hoy es tiempo de cuidarnos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes están escuchando en la sesión del día de hoy. Hoy es tiempo de cuidarnos y con mucho gusto me presento, soy Camila Rodríguez, gestora comunitaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Hoy día conversaremos con una de las profesionales del componente Servicios Especializados de este programa, Clara Olivares, de profesión fonoaudióloga. Vamos a estar haciéndole preguntas sobre su modalidad, sobre sus quehaceres, la temática de terapia junto con las y los beneficiarios del programa. Clara, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Camila, yo muy bien, gracias. Es súper importante hablar sobre las profesiones que trabajan en este programa, ya que forman parte de los avances, de las mejoras que van teniendo los beneficiarios en este programa, y eso nos pone muy, muy contentos y contentas a todos. ¿Tienes alguna expectativa hoy día, Clara, en este programa o no? ¿Estás ahí entregada? Claro, con hartas expectativas y también a la misma vez entregada y feliz de poder estar aquí y compartir sobre mi experiencia, sobre el trabajo que realizo, que creo que es muy importante, y también obviamente visibilizar lo que es la profesión de fonoaudiología, ya que muchas veces no es tan conocida, pero es muy importante en cuanto a lo que conlleva la terapia para las personas que tienen esta necesidad de dependencia, que son parte de nuestro programa. Sí, súper. Yo sé que los que están escuchando, algunos se deben estar preguntando de qué trata, qué es la fonoaudiología, qué es esa profesión, qué trabaja, ¿cierto? Porque yo también incluso me siento un poco al debe con respecto a tu profesión. Así que vamos a ir a una pausa musical muy breve y a la vuelta vamos a conversar sobre la profesión de Clara y qué es lo que nos puede también mencionar con respecto a ella. Oye, volvemos conversando con Clara Olivares, fonoaudióloga del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, en la modalidad de servicios especializados. Clara, por favor, hoy día queremos saber sobre fonoaudiología, tu profesión. Queremos saber qué es, de qué trata, a quién incluye en el programa, cuántos son los beneficiarios que tú atiendes y otros puntos que también nos quieras contar. ¿Qué te parece si nos comentas, porfa? Claro que sí. Bueno, para comenzar respondiendo las preguntas, me gustaría explicar qué es la fonoaudiología, ya que siento que muchas personas aún no conocen sobre la profesión. Así que, bueno, para explicar en cuanto como a lo que es en sí, es una disciplina que se ocupa del lenguaje, habla, comunicación, voz, deglución y audición. Así que, como pueden ver, es bastante variado el campo en lo que uno puede trabajar. Ya me gustaría destacar también que el lenguaje, el habla y la comunicación se pueden trabajar en conjunto o por separado, ya que el lenguaje vamos a saber que es un proceso superior complejo, donde involucra tales procesos como la simbolización, codificación y decodificación de un mensaje. El habla va a estar más bien relacionado con la parte motora, va a involucrar la musculatura, articulaciones, los resonadores de nuestra cara y la respiración. Y la comunicación va a ser el intercambio de la información entre dos o más personas, o sea, el mensaje que yo voy a entregar. ¿Ya? Pero este puede ser hablado o no, y ahí es donde entran los sistemas de comunicación aumentativa alternativa, como la lengua de señas o también a través de imágenes, la escritura, entre otras cosas. Así que creo que esta era como la parte más importante de explicar y de que pudieran entender de que es un campo variado, ¿ya? No solamente el lenguaje o lo que dicen muchas veces se trabaja con la R, no, es mucho más que eso, ¿ya? Así que en cuanto a lo que trabajo en el programa, este puede involucrar a personas adultas, adultos mayores, a jóvenes, a niños
y también a cualquier edad, ¿ya? Así que todas las personas pueden estar o pueden ser parte del trabajo de la fonoaudiología. Actualmente yo atiendo a 29 usuarios, de los cuales son 12 niños, 3 jóvenes y 14 adultos, ¿ya? Ellos reciben las atenciones que van a hacer semana por medio. Y entre las patologías que más podemos ver, que son las que tienen nuestros usuarios, está la condición del espectro autista, donde se trabaja el lenguaje, el habla y la comunicación. Tenemos niños también que tienen parálisis cerebral, con ellos trabajo netamente el tema de la deglución y también obviamente mantener las funciones que van a ser musculares, que están implicadas en lo que es la deglución. Por otro lado, atiendo a jóvenes, ellos solamente presentan parálisis cerebral y con ellos se trabaja también la deglución y además la mantención de ya funciones, por ejemplo, los que se alimentan por boca, mantenemos la musculatura, que esta no vaya a ir deteriorando, ¿ya? Que puede suceder en estos casos. Claro. Y con adultos, yo trabajo con personas con demencia tipo Alzheimer. En ellos se va a reforzar la estimulación cognitiva, la orientación y la memoria a corto plazo. Usuarios en la gran mayoría que presentan secuelas de ACV, entre ellos la afasia, que es el trastorno del lenguaje, y la disartria, que es el trastorno del habla. También tengo pacientes con enfermedad de Parkinson, con ellos trabajo más lo que tiene que ver con la voz y la deglución, y también en una menor cantidad con pacientes que tienen secuelas de tumores cerebrales, ¿ya? Y esto depende obviamente de la lesión, de la lesión donde se encuentra, el sitio de la lesión, perdón, y trabajo con ellos el lenguaje, la cognición y la memoria. ¿Ya? Además también el programa ofrece lavados de oídos a los usuarios, pero también puede ser esto hacia sus cuidadores, ¿ya? Todo depende del paciente, si es que lo requiere, si es que lo necesita, y también hacia su cuidador principal, ¿ya? Así que eso depende de cada usuario, en realidad no es como que se entregue en cada sesión, sino que es algo totalmente independiente. Oye, Clara, me quedan ahí unos puntos que yo encontré súper importantes con respecto a lo que tú nos comentabas. Por lo que entiendo entonces, el lenguaje claramente no es lo mismo que la comunicación. No tiene, están completamente diferenciados. Yeah. Si bien, por ejemplo, en usuarios que podríamos hablar dentro de la norma, se aplican los tres, son un conjunto, porque cuando yo hablo, cuando quiero comunicar algo, tengo que hablarlo, ocupo mi proceso motor y además lo codifico y eso está encargado del lenguaje. Pero en cuanto al área cerebral, están divididos en áreas también cerebrales y también participan por sí solos. Por ejemplo, en los casos de los niños que tienen condición de espectro autista, con ellos, por ejemplo, trabajamos más la comunicación que muchas veces el habla, porque algunos no lo tienen, y nos ocupamos la comunicación y en sí el lenguaje, porque ellos pueden aprender ese proceso superior, pero muchas veces no pueden hablarlo, ya no lo llevan al área motora, que se podría decir. Entonces con ellos trabajamos la comunicación, como decía anteriormente, que sería alternativa, ya a través de láminas, a través de imágenes. Obviamente también hay casos donde se trabajan los tres juntos y logramos que ellos, la principal meta es que hablen. Yeah. Pero en los casos que son más severos, lo que más nos importa es la comunicación, que ellos puedan expresar lo que sienten, lo que quieren, si tienen necesidad de algo, si por ejemplo me molesta algo, que ellos lo puedan expresar, y ahí es donde entra el tema de la comunicación alternativa aumentativa. Ah, perfecto, ya. Ahora por me quedo... Son separados. Claro. Se dividen esos tres. No, perfecto, me sacaste de la duda. Y tengo otro punto también que me llama la atención, porque, por ejemplo, yo al referirme a las personas, yo menciono trastorno espectro autista. Claro. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿De qué forma es mejor como referirse a...? Ahora, por ejemplo, ha cambiado el término, ¿ya? Porque antes se decía el trastorno,
Pero si uno se va como a lo que significa el trastorno, es como algo que está ahí, que es pasajero, o sea, que en algún momento estaba normal y luego ocurrió algo y por eso ocurre esto, ¿ya? Ah, No sé ya. si se puede entender como en simples palabras. Sí, En cambio, la condición, eso quiere decir que es una persona que nace con eso, que toda su vida va a llevar ese tipo de condición y ya, va a morir también pensando en esa condición. ya. Ya el trastorno también tiene un mucho mejor pronóstico. Por ejemplo, hablando en casos de condición de espectro autista severos, que no a veces no tienen como una mejoría o a largo plazo, que uno no ve como mucho cambio. ¿Ya? Entonces, por eso el trastorno, sí, todavía no están cambiadas las siglas, todavía se sigue diciendo trastorno, pero para las personas que conocen del tema, que para las familias es mucho mejor la condición, ¿ya? Porque yo nací con esto, voy a morir con esto. Perfecto. Quedó súper claro con respecto Sí. a estos puntos que yo te mencionaba, porque de seguro alguno más por ahí en la casa les llamó la atención. Y me es súper coherente mencionarlo como condición espectro autista. Sí, me hace mucho más sentido. Así Claro. que voy a cambiar, porque el lenguaje crea realidad. Exacto. La sección de consejos útiles de este programa con Clara Olivares, la fonoaudióloga del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Y bueno, te comento, Clara, llevamos varios programas reforzando la temática de los cuidados y dependencias, ya que es algo que obviamente nos gusta mucho visibilizar, sobre todo los tips, sugerencias que las profesionales nos pueden dar, ¿cierto? Y para así también que los oyentes que están escuchando este programa también les sirva esta información. ¿Qué consejo nos podrías dar tú en este caso hoy como fonoaudióloga desde las atenciones que tú has realizado en personas en situación de dependencia y sus cuidadores principales? Bueno, el primer consejo que me gustaría dar y que creo que es muy importante es el apoyo emocional que ellos necesitan. Tanto de la persona que está en situación de dependencia como su cuidador principal. Creo que no solamente uno como terapeuta va a hacer lo que, por ejemplo, en mi caso fue una audiología, lenguaje, habla. No, también muchas veces uno tiene que prestar ese apoyo en cuanto a si ellos están pasando una situación difícil, si hay algún problema. También es importante poder dar ese apoyo y no solamente nosotros como terapeutas, sino que ese núcleo familiar, también entre ellos prestarse ese propio apoyo. Lo otro que me gustaría también como poder reforzar es que creo que las terapias dependen de muy poquitito del terapeuta. O sea, entre un 10 y un 20% puede ser el terapeuta, pero el resto, ese 90, ese 80% que queda, le corresponde totalmente al usuario y a su familia. Ya las personas que por ejemplo, se unen a esto de que toman la decisión de comenzar una terapia, muchas veces piensan que en un cortito tiempo, uy, todo va a cambiar, pero si yo no soy constante, si yo, por ejemplo, suspendo mis sesiones, mis usuarios conmigo tienen cada 15 días. Obviamente que se entiende cuando hay situaciones que sobresalen y que puede ocurrir que se suspenda una sesión, pero lo importante es ser constante y que en la casa también puedan realizar esas tareas, porque al menos yo a mi usuario le dejo a cada uno tarea, que espero que ellos la realicen. Entonces muchas veces, claro, parece algo muy repetitivo, pero que sé que a lo mejor en un tiempo más eso sí va a servir y sí va a funcionar, pero todo depende del usuario y de su familia. Así que creo que eso es una de las partes más importantes que me gustaría resaltar, el que se comprometan con la sesión, en que realicen en las tareas que se dejan en la casa, en que cuando vayamos nosotras como terapeutas a las casas y hagamos las terapias, también puedan estar presentes para ver cómo se realiza esa terapia y cómo lo pueden hacer ellos en sus casas. Así que el compromiso creo que es de uno de los factores más importantes para mí. Súper. Y que obviamente también tengamos ese entusiasmo de no decaer si vemos que se demoran un poco, si no llego a fin de año el objetivo, no decaer, sino que siempre estar con esa mente positiva. Yo creo 100% en eso, en que la mente es muy importante y si nosotros estamos con una actitud positiva, si estamos con ánimo, las cosas pueden funcionar
y podamos lograr lo que queremos. Súper. Oye, Clara, la perseverancia entonces es un punto ahí estratégico en esta disciplina que como familia deberían también adquirirse. Por ejemplo, no sé si se podrá, pero por ejemplo, ¿qué tipos de tareas desde la fonoaudiología alguien que no es el cuidador principal, por ejemplo, yo que voy a visitar a esta persona que requiere cuidados y quiero apoyar en el ámbito de la fonoaudiología, ¿qué tareas, por ejemplo, yo podría realizar con esta persona? Por lo general, las tareas que yo dejo siempre son a que ellos puedan, algo no tan difícil obviamente de realizar, ¿ya? Por ejemplo, en los niños es trabajar con las láminas, o muchas veces hay aplicaciones ahora que a los niños les encanta el teléfono, por ejemplo. Claro. Hay aplicaciones donde yo puedo trabajar con él el tema de praxia, o que más que nada uno trabaja el movimiento de la lengua, ejercicios de la cara, y que eso perfectamente yo puedo decirle, ya mira, ven, sentémonos a mirar esto y juguemos con esto. ¿Ya? Porque son juegos. Como a repetir lo que dice el video, o hacer la misma mueca, o sacar la lengua como sale en la foto. En niños, por ejemplo, eso. En personas adultas que presentan Parkinson, como yo dije anteriormente, se trabaja la voz y se trabaja deglución. Entonces, ¿qué puedo trabajar con él la voz? Yo, por ejemplo, trabajo voz cantada. Entonces me aprendo una canción. ¿Ya? Entonces podemos aprender esa canción y cantarla y repetirla. Obviamente con las técnicas que yo, por ejemplo, voy a enseñar durante la sesión, que va a ser la respiración, ya que es muy importante. En cuanto al ámbito de la deglución, los masajes. Masajes en la carita también muy fáciles de hacer, ya, donde de hecho yo dejo como flechitas, así como para que entiendan que es hacia arriba. La guía de tu mano en la cara. Exacto. Entonces que puedan imaginarse la carita y hay flechitas hacia arriba para los músculos de la cara o para la boca, ¿ya? Entonces son como más que nada cosas muy fáciles que se pueden hacer y que toda la familia puede participar en eso, ¿ya? Y, por ejemplo, los usuarios que presentan afasia, que trabajamos el lenguaje, también lo mismo en las personas que están presentando una demencia, que puedan escribir, que cuenten qué hicieron su día, que venga un familiar y le diga, tía, ¿qué hizo hoy? No sé, ¿qué comió hoy día? ¿Se acuerda qué día es hoy? Esas son cosas súper pequeñitas, pero que aportan en gran manera al apoyo de la terapia. Entonces, es muy importante que esto se haga todos los días, que haya una constancia de todos los días. Me hace todo mucho sentido, porque también esto es fomentando como para prevenir que se agudicen también ciertas enfermedades. En este caso, por ejemplo, yo me imagino el Alzheimer igual, como el recordar canciones, el hacer ese tipo de preguntas como, ya, ¿qué día es hoy? ¿Cómo está el clima? Exacto. ¿Cómo te sientes? Cosas así, ¿cierto? Sí, son muy básicas y aportan mucho. O por ejemplo, un día vamos a cocinar ya. ¿Me quieres ayudar tú? ¿En qué me vas a ayudar? ¿Cómo se hacía, no sé, los porotos? ¿O cómo se hace una cazuela? Entonces, poder preguntar también esas cosas son súper importantes, como dices tú, sobre todo para mantener esas funciones, para que no vaya cambiando. Que ya luego no se acuerden, como por ejemplo se preparaba un pan, porque muchas veces todo se le hace y no se les pregunta cómo se lo hacía. Claro. ¿Cómo le gusta a usted? Entonces, como para recordarle a la gente, está re bueno entonces trabajar como con láminas para hacer imitaciones con la cara para los niños, ¿cierto? Faciales. Aprenderse canciones con las personas mayores, preguntas cotidianas, ¿cierto? Sobre los ingredientes de la comida, masajes en la cara para la deglución, ¿cierto? La deglución, ese concepto me cuesta un poco entenderlo, ¿nos podrías...? Sí, la deglución es el proceso motor en cuanto a la alimentación. El comer por boca, en ese aspecto es donde se refiere la deglución. Ya pasamos por diferentes etapas deglutorias. Ya, por ejemplo, como la preparatoria oral, que es donde yo salivo, donde siento el olor, me dan ganas de comer, ya, y después la fase oral, ya que es una fase voluntaria, donde involucramos la saliva, la masticación, los movimientos. Luego viene la fase faríngea, que ya empieza en esta etapa que es involuntaria, ya, donde hay un movimiento del bolo hacia el esófago, y por último la esofágica, ya también involuntaria, y esta promueve el alimento hacia el estómago.
¿ya? Y en todas esas nosotros quizás en las últimas 2 etapas no podemos participar tanto porque son involuntarias, pero antes de esta etapa sí podemos participar, que sería la preparatoria oral y la etapa oral, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar a los usuarios? Es realizando los masajes que, por ejemplo, yo les dejo en la casa. Se lo anoto, como decía anteriormente, con flechitas, ¿ya? Si quiero mantener la musculatura, que sea un músculo que esté más fuerte, o si observo que ese músculo está más débil, si la lengua, por ejemplo, no alcanza el movimiento adecuado para llevar el alimento hacia atrás, también se realiza estimulación, puede ser con vibración, con cepillos de dientes eléctricos, sirve mucho, ¿ya? Y los masajes de la carita también realizarlos, obviamente depende todo si vamos a tener una hipertonía o una hipotonía en la musculatura. Así que por eso es muy importante que realicemos estos masajes dependiendo del estado de la musculatura de nuestro paciente. ¿Y cómo puedo antes a la preparatoria oral? Con olores, muchos olores, un olor a chocolate, un olor a café, ya en usuarios que por ejemplo ellos están postrados y que ya no se pueden alimentar por boca, poniendo ese olor también nos lleva a recuerdos, ya también se activan áreas cerebrales, entonces en ese momento también podemos cooperar en cuanto a que ellos vuelvan a sentir al menos esa sensación. Qué importante, ¿no? Estábamos hablando con Clara recién con respecto a la importancia como de darle con la deglución y que coman vía, que ellos mastiquen, que si pueden hacerlo, lo sigan haciendo y evitar hasta último momento la sonda gástrica o nasogástrica, dependiendo de cada usuario. Eso me llamó mucho la atención. Como ocurre mucho que en pacientes, por ejemplo, que presentan parálisis cerebral, se les indica mucho la sonda gástrica. Ya, si bien, claro, evitamos todo lo que tiene que ver con el tema de la aspiración, que es el alimento que se va hacia los pulmones, si bien cuando, por ejemplo, podemos observar que hay neumonias reiterativas, cuando hay una disminución del peso, nosotros podemos creer que ese usuario ya está aspirando. Y ahí sí es necesario. Pero si, por ejemplo, nuestro paciente mastica bien, traga bien, está tomando peso, son factores que a nosotros nos indican que no es necesario. Ya, así que les recomiendo a los papás o a los cuidadores que igual sigan realizando esos masajes, por más que parezcan repetitivos, realizarlos. Tener una buena técnica de alimentación en cuanto a estar bien sentado, a una buena posición del mentón, todo eso influye en que yo me pueda alimentar de una mejor manera. Entonces hay que seguir los tips de fonoaudiología. Eso me encanta, sí, como siguiendo también con los tips, estas mismas temáticas de tips como de personas externas que también podemos estar escuchando esto y apoyar en nuestros hogares si hay alguna persona que requiere cuidados, por ejemplo, que tiene que ver esta parte de corresponsabilidad en donde tú vives, los familiares puedan también aportar a los cuidados, aportar a la educación, aportar a la terapia, aportar al aseo, ornato, etcétera. Entonces, por ejemplo, coméntanos de qué forma se podría repartir esta labor en la familia. Bueno, primeramente yo considero que es importante ver el núcleo familiar. Hay en algunas familias donde hay una sola persona, entonces ese es su cuidador principal, el que está todo el día. Pero también en esos casos hay amigos o hay familiares de hermanos del otro usuario o primos o alguien que quiera ayudar. Porque es muy importante, siempre la corresponsabilidad es importantísimo. Porque la carga no solamente emocional, sino que física que tienen los cuidadores es muy grande. Entonces, para aliviar eso, considero que siempre nosotros tenemos que ver un plano más ampliado y ver cuántas personas son las que están en ese núcleo familiar, y si mi núcleo familiar se compone de 1 o 2, con esas personas poder trabajarlas. Ya, lo importante es, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que es, ya, supongamos está su cuidador principal y tiene a un hijo. Y el hijo llega tarde, estoy poniendo un ejemplo, llega a las 7 de la tarde, por suponer. Bueno, dedicar aunque sea media hora o 20 minutos en lo que decíamos anteriormente, conversar cómo estuvo su día. ¿Te acuerdas qué día es hoy? Saludar,
o ver la sesión, ya hoy día trabajaron esto, bueno, poder ayudar en ese momento, aunque sea media hora, estoy segura que para el cuidador principal va a significar bastante. Súper. Entonces, como consejo, que toda la familia se involucre. Si tú eres hijo, si tú eres primo y tienes alguna persona que conoces que está en esta situación, aportar con esas pequeñas cosas. No es necesario que estés 1 hora, 3 horas, o que muchas veces realicen trabajos como que sean más difíciles, como por ejemplo una muda o bañar, aunque también es importante ayudar en eso, pero si tú no puedes realizarlo, realiza este otro espacio que sería compartir el día como estuvo, preguntar cómo se ha sentido, si se acuerda al menos de dónde está. En los casos de los niños, mostrar una lámina, tú quieres esto otro, o indícame si tú tienes alguna necesidad. Hasta sacarlo a dar una vueltecita ya es un gran aporte. Entonces invito a las familias, invito a las personas que tienen amigos, y si tú sabes que hay una persona que está en esta situación de dependencia, a ayudar, a aportar con esos pequeños granitos de arena, y estoy seguro que se va a ver una gran diferencia, y que lo más probable es que los cuidadores principales lo vayan a agradecer, porque creo que es lo que menos se ve, es la ayuda de otras personas. Sí, el apoyo a cosas apoyo, mínimas, claro. ¿cierto? Por ejemplo, de repente si tú no puedes o no te da como de apoyar en hacer los ejercicios, sacarlos a pasear, etcétera, también quizás manifiesta si tú tienes un auto como vecina. Aquí yo tengo mi auto, si yo estoy disponible en caso de emergencia, llámeme, porque las personas en situación de dependencia a veces pasa que requieren movilización para ir, no sé, de urgencia al hospital o al consultorio, o los que se atienden, ponte tú, en Viña, en el Gustavo Frick, en el Van Buren, ¿cachai? Como esos apoyos mínimos del auto, porque claro, se pueden repartir la benzina, no sé, Claro, cosas sí. mínimas, conversables, pueden cambiarle la vida a un cuidador y a su persona de cuidado. Exactamente, sí, y creo que lo que menos se ve, aunque a lo mejor es triste decirlo, pero lo que menos se ve es ese apoyo, como decimos, como el reforzar también lo que decía anteriormente, el apoyo emocional también es importante. Entonces considero que si alguien está escuchando y tiene su familiar, también ponerse en el lugar de ese cuidador que muchas veces está cansadito, que se siente solo, porque sí es un trabajo que no se remunera, y que donde muchas veces hay mucha soledad, porque no pueden salir, no pueden compartir muchas veces con otras personas, o que quizás un cumpleaños en la casa de X personas. Entonces o ir simplemente de compras. Sí, y a veces también hasta los excluyen, Sí, porque como que va a venir y con la persona y que ocupa silla de rueda y que atados por aquí, atados por allá. Claro, y nada que ver, No. hay que buscar la forma de que puedan asistir. Claro, sí. Exactamente. Y si te encuentras en esa situación de dependencia y crees que eres una molestia, tampoco, porque son cosas que pasan en la vida, que no las podemos manejar, y que muchas veces no importa que anden en una silla de ruedas, pero también poder compartir, salir quizás a veces de esas cuatro paredes, que se encierran mucho. Las personas con situación de dependencia se encierran en eso y ya no quieren compartir con nadie, no quieren que los vayan a visitar, y la verdad que eso es lo peor que puede suceder. Lo importante es seguir realizando la vida normal, o tratando de que sea lo más normal posible, pero sí a las otras personas ayudar, siempre ponerse en el lugar del otro y poder ayudar, y poder, aunque sea aportar con ese granito de arena en una terapia, en una salida, en pequeñas cositas. Vecina, tiene pan, tiene azúcar, le queda sal, necesita está comprar. Con Alzheimer. Claro. ¿Cuánta plata lleva a devolver? Porque también ocurre que a Claro. veces las personas que presentan Alzheimer y no tienen cuidadores, van a comprar y llevan billetes altos y no les dan el vuelto. Y ellos no saben, porque ya no recuerdan el valor del dinero. Entonces también en ese aspecto cooperar con eso. Creo que también, si usted ve a su vecino que ya no anda como antes, que está presentando este tipo de demencia, lo acompaño a comprar, Claro. o le compro yo, como dices tú. Sí, hay muchas opciones para poder
ayudar y ser también corresponsables con las personas que tienen este cuidado principal. Sí, que la corresponsabilidad también sea comunal, que sea Claro. Estratégicamente en la comunidad, o sea, que salga de nuestro domicilio, ¿cachai? Que no solo sea familiar, sino que también sea vecinal, sea de amistad, sea quizás familiares más externos, ¿cierto? Sí, hay que ponerse la mano en el corazón, no solo para cuando se generan estas estrategias, por ejemplo, de recopilar dinero en noviembre, ¿cachai? Claro, no claro solamente sí. para ciertas fechas, sino que hay que ser inclusivo y ponerse en el lugar del otro en todo el año. Durante todo el año podemos cooperar con nuestro pequeño grano. Como tú bien dices, va a llegar una fecha especial donde se pide mucha cooperación, pero durante todo el año podemos cooperar. A lo mejor muchas veces no hay monetariamente, porque también nos podemos encontrar que hay situaciones de vecinos que económicamente no pueden, pero a lo mejor esa vecina que no puede cooperar monetariamente puede cooperar con ayuda, te ayuda a llevarlo al baño, o te voy a visitar un día y conversamos. Claro, tomémonos un tecito, te escucho. Exactamente. Cosas sencillas que no tienen por qué haber dinero entre medio, ¿cierto? Y no estamos diciendo que no cooperen en esa fecha. Claro, no, para nada, pero sí que sea durante todo el año. Claro que sí. Y como dices bien tú, Cami, me gustó mucho el tema comunal, porque muchas veces yo creo que todas las personas nos encerramos en nosotros, o nuestro núcleo, y claramente hay personas que están en otra situación muy difíciles y a veces son nuestros vecinos. Y no necesariamente pertenecemos a su núcleo o no necesariamente somos los mejores amigos, pero podemos cooperar con ese pequeño granito. Sí. Con simples preguntitas, vamos a hacer harto. Sí, y es el vecino que también reconoces, el que sabes que tiene algún tipo de condición, ¿cierto? Alguna discapacidad, alguna dependencia, que sabes que requiere apoyo, ¿cierto? Y bueno, la sesión pasada estuvimos hablando un poco de esa inseguridad también que nos hace como ensimismarnos y hacerlo todo muy individualmente. Y se entiende porque la seguridad se está viendo como defraudada por ciertas personas que a veces no son confiables, pero yo les digo que ustedes, más que en la palabra, se guíen en la acción. Y en la acción tú te vas dando cuenta de qué forma esta persona actúa, de qué forma esta persona se refiere ante mí. Yo la observo y ahí tú vas también viendo, evaluando, claro. Pues, y ahí también puedes abrir quizás un poco más las puertas, ¿cierto? Ir preguntando si tienes dudas de alguien, llamar a algún número municipal, a la seguridad ciudadana, y ahí también te pueden ir orientando, ¿cierto? Gracias, Clara, por esta sesión de hoy en este programa radial de Red Local de Apoyos y Cuidados. Un honor poder tenerte aquí como profesional del programa. Muchas gracias porque desde siempre estuviste ahí súper como presente para poder participar, y me encanta que lo hayamos concretado. Eso, solo agradecer. No, también agradecerle a ustedes por la invitación, porque igual es muy bonito esto que están haciendo, el concientizar a la población. Creo que es muy bueno que podamos visibilizar nuestro programa, también es muy bonito, muy bueno, porque eso quiere decir que podemos ir ampliándonos de a poco. Quizás, quién sabe, en algún futuro a lo mejor vayan a haber más profesionales, más, que el cupo para los usuarios sea mucho más grande. Así que muchas gracias, yo estoy muy contenta por esta invitación y bueno, esperamos vernos prontamente. Sí, vamos a tenerte invitada quizás en un futuro. Agradecemos también a la Radio Petras, la 87.7 de la Bahía de Loncura, Península de Quintero, para el mundo, porque también les queremos recordar que para avanzar en igualdad de género debemos democratizar el trabajo doméstico de cuidado entre hombres y mujeres, porque así vamos a fomentar la corresponsabilidad. Alguna duda, consulta, opinión, realizarlas al teléfono que tenemos. Nuestro programa cuenta con un número de teléfono que es el +569
78 18 70 76. ¿Ya? 78 18 70 76. Para que ahí también nos comentes un poco de tu apreciación. Les deseo una muy buena tarde, que en cada una de las células de su cuerpo esté el amor incondicional y la salud perfecta. Y nos encontramos entonces para la próxima sesión, que va a ser ya para el 26, porque en los itinerarios, como ustedes ya saben, el 18 se celebra la independencia de Chile, bailamos cuequita, claro, nos comemos unos anticuchos con y sin carne, para veganos, para vegetarianos, para carnívoros, para todo, hay de todo. Y evitemos juzgar a los que son diferentes a uno y seamos más inclusivos y más llenitos de amor. Celebrando estas fiestas, acuérdate de que no tomes alcohol si vas a manejar, por favor, cuídate tú y cuida a quien te rodee, pide Uber, hay taxis, sí. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Y también estemos atentos, porque en estas fechas también hay mucho abuso a los menores, porque como todos están enjaranados, los niños quedan un poco de lado y pueden ser lamentablemente víctimas de abuso sexual. Y también la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, así que ojo ahí con las vecinas que quizás pasen por algo, los niños, a cuidarlos, a protegerlos, y cualquier cosa llamar, ¿cierto?, a Seguridad Ciudadana o a Carabineros. Que tengan muy buena tarde, nos estaremos encontrando entonces para el 26, vamos a tener de entrevistada a la psicóloga del programa, así que genial, porque ahí vamos a desmitificar algunas cosas, hablar sobre también nuevos temas y saber de qué es la psicología, como hoy día lo hicimos con la fonoaudiología. Hasta pronto, que estén muy, muy bien. Letras FM presentó. Hoy es tiempo de cuidarnos. Hasta el próximo jueves.